Los mediatizados. Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 447. Las vacaciones están a la vuelta de la esquina, pero algunos ya hemos hecho viajes para ver cositas, contar cositas, y ahí dejo el cebo tomatero. Vamos a empezar como siempre por el informativo de medios porque, Rubén, muy buenas. Hubo una pedazo de huelga en IB3 por San Juan, encima eligiendo la fecha. Pues sí, Rubén, la transmisión de las fiestas de San Juan en IB3 se ha visto afectada este pasado lunes por una huelga de trabajadores, que se debe a la falta de acuerdo de internalizar los servicios, causando que solo sea transmitido el primer toc de Fabiol. Los Jocs d'Esplà podrán verse parcialmente en televisión, pero su transmisión completa estará disponible en la pantalla gigante de Plaza d'Esborn. Así que, bueno, a ver cómo va la cosa. Bueno, y por otro lado, muy buenas, La Revuelta se nos va de vacaciones. Llega la garita a la 1. Durante este verano, los cómicos JJ Vaquero y Alex Clavero protagonizarán la garita en la 1 de Radio Televisión Española. Los humoristas interpretarán a dos guardias de seguridad con acceso al archivo de la televisión pública, donde verán y comentarán programas históricos en este formato que fusiona humor, nostalgia y actualidad televisiva con lo mejor del archivo. El programa se emitirá durante toda la temporada estival en sustitución de La Revuelta. No dejamos de hablar de Radio Televisión Española porque RTVE Play requerirá un registro obligatorio a partir del 30 de junio de este año e incorporará con ello dos nuevas funciones: un perfil infantil con contenido apropiado para niños con contenidos de clan y películas. Y luego tenemos el RTVE Play Participa, que permitirá a los usuarios interactuar con los programas a través de encuestas, chats y juegos. La corporación indica que el registro facilitará a RTVE conocer mejor a sus usuarios y así personalizar su experiencia. Por último, acaba la temporada de fútbol y se abre la muralla. Las sentencias judiciales emitidas por los juzgados de lo mercantil número 6 y 9 de Barcelona autorizaban a la Liga y Telefónica a bloquear nombres de dominio en lugar de direcciones IP, lo que resultaba en un bloqueo más preciso y menos afectación a terceros. Eso en teoría. Ambos listados tenían fecha de caducidad, cubrían 3 temporadas futbolísticas y acababa en esta temporada, en la final de la temporada 2024-2025. Así que esta temporada, que ya ha cerrado, ha traído de por sí que las webs afectadas deben quedar accesibles de nuevo, como ya de hecho ha ido ocurriendo durante esta semana a través de Movistar y otras operadoras, al igual que muchas de las webs también incluidas en el reciente listado del Ministerio de Cultura. La caducidad de los listados es probablemente una pausa, ya que en las próximas semanas podrían darse a conocer nuevas sentencias que permitan cubrir el bloqueo de dominios durante las próximas temporadas, siempre, eso sí, a la espera de un posible fallo del Tribunal Constitucional sobre este hecho. Madre mía, está el Poder Judicial todo en general al rojo vivo en las últimas semanas, y lo que nos faltaba ya es nuevas sentencias con el tema de la Liga. Veremos si nos pilla de vacaciones o no. Pero en cualquier caso, lo podéis leer en neo.es. Ahí tenéis toda la semana la información. Ahí también y en nuestras redes sociales, tanto de Neo como de los mediatizados. Muy buenas, Antonio, gracias por tu frase. Buenas. Tenemos que saludar, como siempre, a la gente que se acaba de unir a la mesa. Alfonso Hernández, muy buenas. Muy buenas. Fernando, muy buenas. ¡Ey, muy buenas! Y, como no he estado en las noticias, tengo que saludar a Héctor Prades, muy buenas. Muy buenas. Y el que ha sido su cómplice, su secuaz, su compañero en el Meetings Festival, Francisco Garrobo. Muy buenas a todos. Aquí el presentador sustituto que le toca de colaborador, no pasa nada. No, bueno, aquí digamos que somos muy elásticos en nuestra demanda de presentadores. Bueno, vosotros dos sois los protagonistas, habéis estado en el Meetings Festival y ha sido una edición que ha ganado incluso en interés, si cabe, respecto a la anterior. Hombre, ha tenido cosas chulas, además cosas bastante diferentes, porque el primer Meetings Festival yo creo que fue pues más una prueba, ¿no, Héctor?, de ver cómo puede funcionar, pero bueno, este año ha habido mucha más variedad, desde una mesa sobre la inteligencia artificial en la producción audiovisual de España, una presentación de un programa de Canal Cocina, bueno, y una campaña. Hemos tenido una masterclass de cómo producir, bueno, un poquito de todo, ¿no, Héctor? Yo creo que ha sido un festival interesante. Te añadía yo que una representación teatral hemos tenido incluso, ¿verdad? Que la verdad es que no imaginábamos que pudiésemos ver algo así en un festival o en el Meetings Festival. Y eso y dirá, ¿y por qué? Pues porque el protagonista no era otro que Víctor Elías, que era el mediano de los Serrano, Guille.
O sea que tenía su sentido en cuanto a televisión y medios. Claro, que además producido también por Fran Perea, o sea que vamos, que al final Exactamente. era tele a más no poder. Pero bueno, el festival arrancó, Héctor, con una charla sobre inteligencia artificial, en la cual se sentaron allá pues la subsecretaria de Estado de Cultura, se sentaron también pues una profesora universitaria, y yo no sabía que había una jurista dedicada a producciones en Telefónica, me pareció espectacular. Sí, la verdad es que en Telefónica lo tienen todo atado y bien atado para que no haya demandas ni cosas por el estilo. Pero bueno, Sí. con la que podemos hablar es con Carmen Páez, la subsecretaria de Estado de Cultura, y la verdad es que tuvimos una charla muy interesante con ella. Pues tenemos hoy un cargo político que nunca habíamos tenido, aunque bueno, no es directamente política, ¿no? Que es de libre designación, pero sigue un cargo de un ministerio que también es importante. Tenemos a Carmen Páez, subsecretaria de Estado de Cultura. Muy buenas. Buenos días. Bueno, muchas gracias por darnos la entrevista. No, un placer. Has estado en el festival para venir a hablar en una mesa redonda sobre inteligencia artificial en el mundo de la cultura y demás. ¿Cómo afronta el Ministerio, un Ministerio de Cultura que al final es el que tiene que potenciar toda la creación cultural del país, cómo afronta la irrupción de la inteligencia artificial? Pues mira, la afrontamos con respeto, interés y preocupación, que es un poco términos como muy ambiguos, pero todo esto que se dice de la inteligencia artificial ofrece nuevas posibilidades, nuevas oportunidades, desde luego, pero también al mismo tiempo no deja de ser un desafío. Y en el sector cultural, la inteligencia artificial generativa, no la inteligencia artificial de mecanización de procesos, la que es generativa, sí que produce una serie de disrupciones, porque afecta de una manera especial al conjunto de los creadores, pues desde los guionistas, actores, y digo guionistas, actores, directores, productores, porque estamos en el sector de la televisión, pero no os podéis imaginar, o sí os lo podéis imaginar, de hecho también en el sector de la música, los músicos, en el sector editorial también a los escritores, entonces es muy transversal y afecta a todo el mundo. Y el objetivo, como nosotros lo abordamos, es cómo podemos o qué es lo que podemos hacer para, de la mano del sector, poder extraer los mayores beneficios de esta nueva herramienta y minimizar todos los riesgos y todos los potenciales desafíos que plantea. Claro, porque una de las líneas que hablabais en la charla era sobre todo el uso de la cultura ya creada, ¿no? Que puede tener derechos de autor, sí. Que se utilizaba para enseñar a esa inteligencia artificial generativa, ¿no? Es muy complicado porque estamos hablando de legislaciones internacionales, porque la que no está en Estados Unidos está en China. Entonces, claro, desde aquí tenéis poco margen de maniobra con la inteligencia artificial generativa en sí. Sí, a ver, las nuevas tecnologías y los procesos tecnológicos a nivel global generan desde el punto de vista del legislador, del regulador, más desafíos todavía, como el propio Internet. Internet al final, a la hora de regularlo, no puedes tampoco llevar a cabo una regulación internacional, siempre es muy complicada, poner de acuerdo en donde siempre te mueves en unos niveles en los que son muy genéricos, muy hablar de principios, de grandes decisiones. Nosotros luego a nivel europeo, a nivel de Unión Europea, sí que se ha ido consiguiendo ir aterrizando. El año pasado se aprobó ya definitivamente el Reglamento de Inteligencia Artificial, entonces ya sí que establece como unos principios más concretos a la hora de aplicar la inteligencia artificial. El margen que nosotros tenemos a nivel nacional siempre es mucho más limitado y más no solo por el tipo de tecnología que es transfronteriza y que, como bien dices, pues los modelos se entrenan en China, se entrenan en Estados Unidos, pero luego se utilizan en todo el mundo. Entonces, no es solo eso, sino que además la propia legislación, las competencias y demás también las tenemos distribuidas. Entonces, sí, fácil no es. No, ya me imagino. Pero bueno, también hablabais, ¿no?, que al final la inteligencia artificial generativa también es una buena herramienta, porque al final el futuro siempre es ir avanzando, ¿no? ¿De qué manera se puede diferenciar o se puede trabajar pues, esa parte de la inteligencia artificial de la IAG que permite mejorar procesos? Y al final, pues, creo que lo explicabas, ¿no? Habían los Javis. Sí, hicieron esa escena, ¿no?, que era de la Mesías, que hicieron esa escena con inteligencia artificial, pero que entraba dentro de su propia creatividad, utilizar esa inteligencia artificial como herramienta. Sí. ¿Cómo podemos diferenciar, cómo puede llegar la industria a utilizarla sin que le coma? Pues precisamente con lo que tú decías, utilizarlo como una herramienta.
y se dice mucho la parte de la sustitución de puestos de trabajo, que es una de las grandes preocupaciones. Y es además una de las líneas de trabajo que nosotros nos hemos marcado, el cómo abordamos esto que tenemos entre manos. Entonces, yo eso que comentas de los Javis, en una mesa que hicimos en la Berlinale el año pasado, precisamente ellos explicaron que era una necesidad que ellos tenían de experimentar con un nuevo tipo de herramientas porque se habían imaginado un proceso y no veían claro hacerlo mediante grabación, entonces se les ocurrió. Y la verdad es que pues contratamos 5 personas más de las que hubiéramos contratado inicialmente, porque para hacer justo esa escena, dice, la secuencia nos generó muchísimo más trabajo. Bueno, pues en eso tiene que consistir, en ser una herramienta que sea útil para los creadores para poder expresar con su libertad artística, su creatividad y poder abordar pues esos nuevos enfoques. Ese sería el uso perfecto de la inteligencia artificial, con modelos entrenados respetando los derechos de propiedad intelectual. La cultura, precisamente en España, están habiendo determinadas actuaciones, se está intentando generar a España como un hub audiovisual, ¿no? Sí. Acabáis de recibir la noticia, ¿no?, que Netflix va a invertir una salvajada de millones. Sí. Eso es totalmente loco. ¿Cómo está potenciando el Ministerio de Cultura? ¿Cómo lo queréis potenciar para que España pueda ser ese mercado de entrada tanto a Latinoamérica como al final producciones como La Casa de Papel, que se han visto en todo el mundo y traducidas, ¿no? ¿Qué tenéis entre manos para poder potenciarlo? Desde el Ministerio, en realidad, es reforzar el tejido industrial cultural y al mismo tiempo trabajar en la parte de derechos culturales. Entonces, desde la perspectiva de los derechos culturales, lo que trabajas mucho es la participación de la ciudadanía, la participación de la sociedad, también la parte de derechos de autor, la protección de nuestros creadores, y por la parte de industria, más la parte de financiación, acceso a la inversión y atracción de capital. Eso creo que y es el gran éxito del modelo audiovisual español, y de hecho en las próximas semanas la Comisión Europea sacará el nuevo Media Outlook Report, que sacan, creo que es anualmente, y por lo que nos han adelantado desde la Comisión, el resultado es especialmente beneficioso para España en términos de que las grandes producciones internacionales, hay producciones españolas tanto en series como en largometrajes. Entonces nos encontramos ante un muy buen momento, y creo que viene precisamente de combinar el atraer talento, que los productores puedan llevar a cabo proyectos de grandes inversiones y al mismo tiempo seguir trabajando en fortalecer un tejido de creadores que sea muy rico y con una gran diversidad. Y yo creo que gran parte del éxito del hub audiovisual son nuestros propios creadores. El trabajo del Ministerio, ayudar, poner como el escenario mejor para que todo el mundo pueda desarrollar su talento. Nosotros siempre habíamos tenido un mercado audiovisual más limitado, ¿no? A3 Media, Mediaset, parecía que las producciones no salían y de golpe y porrazo empezaron a salir, pero en gran parte por el impulso de las nuevas OTTs. Y luego tenemos Televisión Española, la gran empresa audiovisual del Estado, que debe de ser dinamizador del mercado, ¿no? ¿De qué manera puede Televisión Española mejorar aún más este mercado audiovisual? Bueno, yo lo comentaba... Sí, no es directamente Televisión Española, pero... Por eso. Televisión Española es un servicio público, y al final todos los servicios públicos tienen que estar al servicio de la ciudadanía. Entonces, yo creo que esa es la premisa de la que partir para Televisión Española, para el Ministerio de Cultura o para cualquier administración. ¿Qué puede hacer Televisión Española? Pues desde luego las convocatorias de ayuda para producción que llevan a cabo, pero también una parte muy importante es la difusión y la programación de producción audiovisual española, independiente, que tenga lugar, porque es la manera también de permitir a toda la ciudadanía acceder a esos grandes títulos que de otra manera sería como más difícil. Entonces, no es solo la parte de la inversión, sino también la parte de la difusión. Y hablando de difusión y de hacer llegar la cultura a todo el mundo, en otros países es muy común que haya obras de teatro que se retransmiten en las televisiones públicas. Aquí se hacía con Estudio 1, durante ya muchos años no se practica eso.
¿Se está pensando en impulsar medidas de este tipo, acuerdos con Televisión Española, para que las obras de teatro que se hacen en Madrid, en Barcelona, que no son pocas, no, puedan llegar a toda la población a través de la televisión? Pues mira, me pillas porque ahora mismo no sé si se está trabajando en algo. La verdad es que a mí la idea me parece fantástica, porque además el Ministerio tiene centros de producción dramáticos que dependen directamente a través del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de Música. O sea, al final el Centro Dramático Nacional, el María Guerrero. Y también es una manera de convertir las producciones nacionales, las producciones del Estado, las producciones del Ministerio, para que pudieran llegar a todas partes del territorio. Sí que es verdad que las compañías giran, pero un paso más allá sería utilizar también la parte audiovisual como hacían eso con Estudio 1, que la verdad era fantástico. Y además, con nuevas herramientas, nuevas tecnologías, se puede también entender muchísimo mejor cómo funciona el teatro a través de la cámara. Y para ir finalizando, porque tampoco podemos tenerla tanto tiempo, que tiene muchas reuniones y tiene muchas cosas, con esto de experimentar con la producción española que está siendo internacionalizada prácticamente a todo, ¿no hay riesgo de que las pequeñas producciones, que las productoras independientes puedan quedar muy fuera de juego delante de este mercado que se está internacionalizando tanto? Mira, me preguntabas antes que el Ministerio de Cultura, ¿qué hace? Pues ese es uno de los objetivos del Ministerio de Cultura, por ejemplo, y es una de las líneas de trabajo más importantes, más desarrolladas, esos productores independientes que encuentren su casa al Ministerio de Cultura y trabajar con ellos para que eso no pase. O sea, el objetivo es que esas productoras independientes tengan su espacio en este escenario de proyección internacional, nacional, y que en este momento de expansión no solo se trata de que las grandes productoras vayan a crecer, que fantástico, sino que también las productoras independientes puedan formar parte de este proceso, crecer al mismo tiempo, arrastrar también a que las más pequeñas empiecen a ser más medianas. O sea, ese es un poco el trabajo, y creo que en el caso de España en los últimos 5 años se ve que si echamos la vista atrás, hace 10 años, productoras independientes no había tantas, y ahora cada vez tenemos más productoras independientes. Ese también es un poco el éxito de equilibrar el atraer inversión extranjera con fomentar la inversión nacional, creando un ecosistema en el que todos los actores, todos los agentes pueden coexistir y beneficiarse lo máximo posible. Y el Ministerio de Cultura en particular tiene que estar para apoyar eso, para ver dónde se van produciendo las fisuras, dónde hay que intervenir para atajarlo y que sirva para que todo el mundo avance juntos. Que en parte es lo que estáis haciendo la colaboración, por ejemplo, con el festival, ¿no? Que estáis empezando a colaborar muchísimo más. Sí, claro, al final, las pequeñas iniciativas con el festival, la primera vez que colaboramos, yo personalmente, fue en 2020. En 2020 fue la primera vez que yo me senté con ellos. Y era una iniciativa mucho más pequeña. Llevan 17 años y yo estoy hablando solo de hace 5. Y era como una iniciativa más pequeña. La capacidad de crecer en 5 años ha sido, la verdad, y poder formar parte de ese proceso de apoyar a ese tipo de proyectos, pues yo creo que es un poco el trabajo que nos toca desde el Ministerio. Carmen, muchísimas gracias. A vosotros. Y bueno, espero que nos veamos en Vitoria y más veces aquí en Lanzarote. Seguro, donde queráis, nos veremos. La verdad es que de todas las entrevistas que habéis mandado, a esta le tenía yo ganas, me la escuché la primera nada más que lo mandasteis y es realmente interesante, sobre todo la parte de la IA generativa. Sí, yo creo que precisamente fue el tema que centró toda la conferencia. Se centraron mucho en si la inteligencia artificial va en detrimento de los trabajadores o pasa a ser una herramienta más para los trabajadores de las producciones. Mi apuesta es esta segunda. Yo creo que la misma también, la subsecretaria de Estado pues también opina lo mismo y la mayoría de especialistas. Pero Héctor, sí que dijeron que, digamos, que ahora lo de la inteligencia artificial ha pasado a estar en el ojo del huracán. Todo el mundo quiere charlas sobre esto y todo el mundo quiere hablar de lo mismo. Efectivamente, porque es una tecnología que está, no diría yo ya que en pañales, pero que sí que se está utilizando a nivel profesional. Y claro, eso hace surgir dudas en cuanto a de dónde está cogiendo esa
inteligencia artificial los datos para generar cosas nuevas. Entonces está reciclando ideas de otros, está utilizando cosas que ya se han hecho. Obviamente la ingesta ya está realizada y eso no se puede cambiar, pero sí que hay que legislar al respecto y es complicado porque, claro, son diferentes mercados con diferentes legislaciones y desde Europa, pues a ver qué se hace al respecto. Y yo pienso que al final lo de la inteligencia artificial irá avanzando, iremos viendo, pero sí que, pues lo que tú bien has dicho, ¿no? Yo creo que el principal problema es sobre todo la ingesta de información para que aprenda la inteligencia artificial, si tiene derechos o no. Todo gira alrededor de esto. Pero bueno, aparte de inteligencia artificial, tuvimos una masterclass con Ramón Campos, que fue espectacular. Sí, la verdad es que sí. Y además dio muchos nombres y muchas cosas. Y mira, lo que pasa en Lanzarote se queda en Lanzarote. Para algunos medios creo que han sacado cositas. Nosotros, a ver, pues al final estas cosas ya sabéis que nosotros tocamos un poquito menos. Pero bueno, el resumen fue que odia a los actores. No le gustan. No puede con ellos. Y va muy poquito a las producciones con ellos. Pero bueno, fue yo creo que una masterclass bastante interesante. Y luego pues tuvimos una presentación de Canal Cocina, cómo le gusta a AMC el festival, cómo nos gusta a nosotros que AMC esté en el festival, cómo nos gusta a AMC y su gente, ¿no, Héctor? Nos caen bien. Sí. La verdad es que sí, además esta temporada en Canal Cocina ya lo habréis visto en pantalla y en alguna gran superficie que empieza por C y acaba por FUR, que promueven el consumo de pescado porque ha bajado bastante el consumo de pescado, los kilos que consumimos cada ciudadano aquí en España ha bajado drásticamente en los últimos 6-7 años, así que en Canal Cocina se han propuesto que consumamos más pescado y es una dieta más saludable y más variada. Y Julius pues está ya haciendo, ya está en antena la nueva temporada de sus menús de 22 minutos, en este caso, cocinando con pescado. Y también pudimos hablar con él un ratito. Bueno, y uno de los primeros en el festival es el Canal Cocina y una de sus caras más importantes, hay muchas, pero una de ellas, que nos hace platos de 22 minutos muy rápidamente. Julius, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, empecéis ahora con el pescado, ¿no? Tú hacías recetas de 22 minutos, pero ahora un añadido extra, el pescado. No me lo podían poner más difícil. O sea, el anterior reto que me pusieron en Canal Cocina, aparte de los 22 minutos, fue cocinar para 4 personas en 22 minutos. Es cierto. Yo a la primera vez que me lo dijeron dije, paso palabra. O salto la cabra, ¿no? ¿Cómo era la historia? Pasa la cabra. Salta la cabra, da igual. Dije, ¿para 4? ¿En serio? Bueno, lo conseguimos. Hemos hecho además varias temporadas para el Julius Invita. Y hace no mucho, a finales del año pasado, en el 2024, principios del 2025, fue cuando empezamos a darle forma a este nuevo proyecto. A mí me hacía mucha ilusión crear dentro de un formato que lleva ya 19 años, vamos a hacer 20 años el año que viene, en 2026, hacer un formato solo y exclusivamente con pescado. Dije, ¿estáis seguros que podemos hacerlo? Me dijeron, está en tu mano, Julius. Y después de mucho esfuerzo, mucho trabajo de redacción, pues conseguimos hacer una temporadita de 22 programas, que es lo que hacemos cada temporadita corta, y lo hemos conseguido. Un programa enfocado solo exclusivamente a cocinar con pescados, mariscos, y hay un par de postres o 3, pero de relleno. Julius, tú llevas muchos años en Canal Cocina, prácticamente lo mismo que el canal. Fíjate, creo que 1 o 2 añitos después de su estreno. Claro, ¿cómo es cocinar? ¿No? Porque siempre se habla pues, de Arguiñano y demás, ¿no? Y al final tú estás en un canal de pago, pero que es súper conocido también. Y ¿cómo es esa diferencia? ¿No? Tú conoces todos estos, ¿cómo es cocinar para el pago? ¡Wow! ¡Qué pregunta más complicada! Para mí es mi casa. Es un antes y un después. Yo empecé en 2006 y yo no me lo creía. O sea, a mí me ha costado muchos años creérmelo. De hecho, hasta hace muy poquito yo he seguido sin creerme dónde estaba y qué importancia tenía para el canal, para mí mismo, incluso para el público, el trabajo que yo estaba haciendo, ¿no? Hablaban hoy en la gala del síndrome del impostor. Yo hasta hace 4 años yo me lo he creído que era un impostor, y hasta hace muy poquito tiempo no he empezado a creérmelo de verdad. Es la bomba, ¿no?
cuando me han comparado con Arguiñano. Yo creo que soy original, soy auténtico. De hecho, han intentado copiar mi formato y no lo han conseguido. Gente de un nivel como Jamie Oliver, Es lo que te iba a intentó decir. los 15 minutos y fue un fracaso para sus programas. Él es para mí es un artista, Jamie Oliver, ¿eh? O sea, yo no le quito mérito, pero el cocinar en 22 minutos a tiempo real creo que es muy complicado y es muy difícil. Y para mí sigue siendo un reto cada día llegar al plató y conseguir hacerlo, pero cada vez también para mí es más fácil. Y es la bomba. Sobre todo el reconocimiento de los fans, que es para quien va dirigido este programa, o sea, todos los programas de televisión. A los que no tenemos tiempo. Disfrutamos mucho de esta cocina, ¿no? Disfrutáis más de verme sufrir. Está bien. Me dice, no llega, no va a llegar, hoy no va a llegar. Y al final me paso unos segunditos, pero siempre llego. Yo estoy muy orgulloso y siempre lo digo, ¿no? Que un 93%, 95% de los programas son de verdad. Hay muy pocos que, digamos, tienen un pequeño corte, pero es un corte necesario por motivos técnicos, casi todos ellos. Y comentábamos que en Canal Cocina esta temporada se va a fomentar el consumo de pescado. Estamos en España, el país de la dieta mediterránea. El pescado forma parte de ella, pero también las verduras, la carne. La dieta mediterránea siempre ha sido muy importante en Canal Cocina porque es la cocina que practicamos aquí. ¿Tú es la dieta mediterránea la que prefieres o te gustan también platos de otras cocinas? Sí, a ver. Otra de las buenas preguntas que además me gusta responder, ¿vale? Los voy a responder como yo lo hago, o sea, con mi rollo. A mí no hay una cocina que más me guste que la nuestra. No puedo hablar solo de la mediterránea. Hablamos de que la cocina española, hablamos de la mediterránea, pero ¿y la atlántica? Exacto. ¿Y la cántabra? No, la de la costa cantábrica, no la cántabra, sino la de la costa cantábrica. Hablamos de la cocina vasca, la cocina gallega, la cocina asturiana, la cocina cántabra en sí. Es una cocina súper importante. Pero cuando hablamos de la cocina mediterránea, abarca desde las costas catalanas, bajando hasta que llega al Atlántico en Gibraltar, ¿no? A mí me encanta fusionarla. Y no hay nada mejor que una cocina oriental, pero añadiéndole nuestro más preciado tesoro, que es el aceite de oliva. ¿Vale? Le da un toque diferente, cambian los sabores, cambian radicalmente. No es lo mismo cocinar con aceite de cacahuete o un aceite incluso de semillas, de otro tipo de semillas, ¿no? Como con un aceite de oliva. Hacer un ramen con aceite de oliva es una auténtica maravilla. O hacer un sushi y añadirle ese oro líquido que tenemos, ¿no? Es bestial. A mí me gusta mucho fusionar todas las cocinas, incluso la italiana, que también es mediterránea. Pero bueno, cocinar la cocina italiana con la cocina hispano-italiana, eso es la bomba. Pero incluso el fast food, un fast food de calidad, meternos en la cocina americana, una cocina anglosajona, que es, bueno, está hablando de lo mismo, le da unos toques maravillosos si lo hacemos con nuestro producto. Tú imagínate hacer con un cerdo ibérico, es una hamburguesa de cerdo ibérico. Esa es la bomba. ¿Sabes? Que hay que hacerlo un poco más. Me gusta la fusión, pero soy muy patrio. Y siempre que puedo hago un buen bocata de jamón ibérico. Hombre. Y nos comentabas también en la presentación que hiciste aquí en Lanzarote que muchas veces la gente piensa que cocinar es complicado, es difícil y nos diste algunos consejitos. ¿No crees que a veces desde la televisión misma se ha fomentado esa dificultad, que los cocineros muchas veces han utilizado ingredientes que a lo mejor no eran fáciles de encontrar o técnicas que no eran fáciles para el común de los mortales en su casa? Sí, yo creo que hay momentos también, pero también tienen que lucirse, también hay que lucir esa gastronomía. Nosotros estamos en el top de la gastronomía mundial, o sea, tenemos los mejores cocineros de alta gastronomía, pero también tenemos una de las mejores cocinas del mundo por nuestras abuelas. O sea, no nos podemos olvidar de esas lentejas, de esos productos que nos llevan acompañando toda la vida, de esos platos míticos, fogones tradicionales, que es uno de los programas más vistos de Canal Cocina, ¿no? Ellos tienen que hacer su show y nosotros tenemos que hacer otro show. O sea, yo hago una cocina para todos los públicos, siempre la he vendido así, ¿no? Es una cocina que no utilizo herramientas que no vas a tener tú en casa. A mí no me dejan utilizar una Thermomix. Aquí, como puedo hablar de marcas, una Thermomix no me dejan utilizar un sifón, no me dejan utilizar un runner. Yo los utilizo en mi día a día. O sea, yo en mi casa, y esto que no se entere mucha gente, yo he llegado a cocinar con el lavavajillas. Al loro con lo que acabo de decir, o sea, van a aparecer muchos haters. Y lo voy a demostrar dentro de muy poco tiempo en mis redes sociales. Voy a cocinar con el lavavajillas. O sea, no os lo podéis perder. ¿Por qué? El lavavajillas cocina a 65 grados y tiene un programa de 3 horas.
No os lo voy a desvelar, pero lo voy a hacer. Algunos cocidos pueden estar muy bien ahí. Unos huevos cocidos, una carne a baja temperatura. Se pueden hacer muchos platos, incluso pescados, que necesitan mucho menos tiempo y necesitan esos 65 grados. Una merlucita a 65 grados. Mola lo que te estoy diciendo. Te estoy desvelando muchos trucos. Estoy viendo un nuevo formato para Canal Cocina. Cocinando en lavavajillas. No hay muchas recetas, pero se pueden hacer. Bueno, Julius, mira, hablando de esto, la última pregunta ya para cerrar. Has hecho cocina para 4 en 22 minutos, ahora con pescado. Siguiente reto, ¿tienes algo en la cabeza? ¿O estás esperando que te tiren el marrón encima? Yo creo muchos retos, de hecho. Después de tirarte un pulpo encima. Después de tirarme un pulpazo, habéis visto la campaña, ¿no? Yo cuando me lo dijeron, a mí, yo como me lanzo a la piscina siempre, soy bastante salvaje, ese lado vikingo que tengo. Cuando me dijeron, te vamos a dar un pulpazo, dije yo, vale. Yo al principio no me lo creía, ¿no? Y al final pulpazo, que mola mucho. Además están las marquesinas de los autobuses en el Carrefour. Bueno, yo creo que esta campaña me puede salir o muy bien o rana. ¿Cuál será el próximo marrón? Locuras. Yo tengo un par de locuras en mente que no os puedo desvelar ahora. Pero bueno, para que os hagáis una idea, no se ha visto en España, pero he creado un formato que lo ha emitido Canal Cocina. Bueno, Canal Cocina no, su hermano latino, que es el Canal Gourmet, lo ha emitido allí, que es Don Juliote de la Mancha. Es una canallada alucinante. Voy con un pseudo mexicano en una moto con sidecar recorriendo La Mancha, igual que la ruta del Quijote, pues estamos haciendo un poquito el ganso, buscando la gastronomía más peculiar de nuestra tierra manchega y se la hemos llevado allí. Pero otro formato que se me ocurrió fue el Camino de Santiago. Eso se lo presenté yo. Dije, ¿por qué no vamos a hacer el Camino de Santiago justo ahora que estamos, después de la pandemia? Vamos a fomentar el camino en el año santo, en el año Jacobeo. Y hay... En el tintero tengo un par de programitas que no os puedo desvelar todavía porque no han salido y si los desvelo a lo mejor no salen, pero tengo alguna canallada preparada. De hecho, una de ellas sería cocinar con mis hijos dentro de un par de años. Me encantaría cocinar con los trillizos. Esto es bueno, ¿eh? Cocina en familia. Cocina en familia. O los 3 de julio, ¿no? Nacidos el 1 de junio, pero los 3 de julio. O sea, eso va a ser de Julius. Eso puede ser una bomba. Además, son como yo, son hiperactivos, son 3 terremotos y me encantaría hacer algún programita con ellos, ¿no? Pero no me cierro las puertas, quiero hacer cosas, me encanta hacer cosas y me encanta seguir aquí dando guerra. Espero que no sea este 20 aniversario sea el último, sino que hagamos muchas más cosas con Canal Cocina y que nunca se acabe el 22 minutos, o sea, que nunca se acabe porque yo me lo paso muy bien. Pues muchísimas gracias y nada, cocinar mucho pescado. A cocinar mucho pescado, hay que comer pescado, merluzos. Oye, no. O sea, ni 22 minutos de Julius con pescado, con carne, no. Cocina con lavavajillas. Yo quiero ese formato, lo quiero ya. Yo también. Puedes hacer un canal fast con eso. No, dice que hay pocas recetas, así que para un canal fast no da, a no ser que repitas mucho. Pero yo, un programa de cocina con lavavajillas, yo quiero verlo. Lo único que no es en 22 minutos. Ya ha dicho que son 3 horas lo que tiene el lavavajillas de programa. O sea Hombre, a ver, si no se van a quedar con una cámara fija de Julius mirando el lavavajillas 2 horas, o sea... Slow TV, que está de moda. Precisamente hablando de cámaras, a mí de las cosas que más me ha sorprendido de la entrevista es que, siendo un rostro histórico del pago, me ha sorprendido eso de sus crisis de identidad, vamos a llamarla así, ¿no? De no creerse que fuera él quien tuviera que liderar un programa como 22 minutos, pero bueno, yo creo que es un tío que da gusto oírlo en la entrevista, así que verlo cocinar tiene que ser mejor aún, o sea que nunca es tarde para darse cuenta que, aparte de ser un crack en la cocina, también lo eres delante de cámara. Y ya veremos cómo será cocinar con sus trillizos, los 3 de julio. Da para muchos spin-offs, ¿eh? Si quiere, AMC se puede montar su propia Marvel de la cocina. Y lo que tú decías de Julius, yo que tuve la suerte pues ya de tenerlo delante, es un bicho, es un mastodonte, con lo grande que es, que haya tenido también esa sensación, ¿no? de que no es donde tenía que estar. Bueno, es espectacular, es un tío majísimo, nos lo pasamos en grande con él, porque además allí en el Meetings Festival compartimos bastante tiempo, porque la gente no va como a Vitoria, que va y viene con el tren. Allí vas y te quedas un día o 2 como mínimo, así que podemos compartir otras cosas con él, más tiempo y tal, y es un encanto de persona. Y luego además, pues tuvimos otras presentaciones, tuvimos las obras de teatro, como ha dicho, pero el sábado por la mañana, Antonio, tuvimos un nuevo encuentro de la Academia de la Televisión, el tercero del festival. El primero fue el año pasado en los meetings, el segundo fue este año, esta temporada en Vitoria, y ahora el tercero, esta vez centrado en el deporte en la televisión. Sí, supongo que a Antonio también le gustará el deporte en televisión, pero yo que estuve allí contigo, pues sí, también el deporte en televisión. Mira que yo no soy de deporte y me pareció una charla
bastante amena y bastante interesante, porque al fin y al cabo de lo que se hablaba era de la profesión de periodista y al fin y al cabo viene a ser lo mismo tratar un tema como es el deporte como tratar otros temas como puede ser la política, la economía o el corazón. O sea que más o menos todo funciona igual. Y claro, estuvimos con Noemi de Miguel de Movistar Plus, que la conocéis por El Día Después y por las transmisiones de Fórmula 1 que ofrecía Movistar y de fútbol. Hablamos. Bueno, y en este festival ha tocado deportes, cosa que a mí me gusta, y tenemos a la que han nombrado una de las mujeres periodistas deportivas más influyentes del mundo, ¿no? Creo que te dijeron. De España. De España, bueno. España. Bueno, España está en el mundo. De momento nacional, sobre todo porque Movistar Plus solo se puede ver en territorio nacional. Claro. Bueno, siempre y cuando no lo tengas y te vayas fuera, pero bueno. Noemí de Miguel, muy buenas. Muy buenas. Bueno, habéis estado hablando hoy, tenéis una mesa allí de deportes, no habían incluso 4 generaciones, decía yo, ¿no? Sí. Y ahora presentas El Día Después, un formato histórico. ¿Cómo es ponerte al frente de un transatlántico como este? Pues imagínate, porque es el programa más antiguo de la televisión. O sea, no tengo constancia de que haya ningún otro programa que haya comenzado con los años 90 y a día de hoy, 2025, siga existiendo. Y sobre todo que siga aunando a las familias delante de la televisión. O sea, a mí era una gran responsabilidad, pero sobre todo era como el cerrar el círculo y estar feliz por el hecho de acabar presentando el programa que yo veía cuando era pequeña. Es que es un programa que lo hemos visto todos, sí. Y ponerte al frente de eso tiene que ser complicado, pero le has dado también un toque tuyo personal. O sea, no es nada complicado, es un honor, es un privilegio y es súper fácil, porque en realidad quienes tienen el reto cada semana, que yo no entiendo cómo lo consiguen, son todos los redactores que hacen El Día Después. Ellos van a los campos y cada semana siguen trayendo historias nuevas. Yo eso no lo o entiendo. historias en distinta versión, ¿sabes? O cosas que ya hemos visto pero con distintos personajes, distintas personas. Seguimos teniendo, y es gracias a ellos, el contacto directo, el gusto de los jugadores, que sabéis que es muy difícil que tener entrevistas, muy difícil el tener ese contacto, que ya no existen de la misma manera, y sin embargo están encantados y buscando la cámara del Día Después para ver si les están grabando, hacer las bromas a los jugadores del banquillo del Barça o del Madrid o de lo que sea. O sea, y están todos muy pendientes, que te voy a decir, de la grada y de todo lo que son los aficionados, que los aledaños ya saben e identifican ese micro de Movistar Plus, que significa que el Día Después les está siguiendo y va a hablar con ellos. O sea, en realidad es súper fácil, porque yo solo doy la cara a un producto acabado para defenderlo y llevarlo a la casa de todas esas familias que nos están viendo. En Movistar Plus has hecho de todo. No sé qué más te falta por hacer. Presidir la compañía. Vamos, venga, acepto el reto. No, es una broma. Eso de la gestión es como bastante más complicado. No sé si meterme tanto o ir tan allá, pero está en buenas manos, ellos sabrán. Yo sí que es verdad que he hecho tenis, he hecho informativos, he hecho Fórmula 1. El Día Después, he hecho Fórmula 1, pero yo creo que está en la naturaleza del periodista el contar historias, porque en realidad es eso. Nosotros somos meros transmisores de esas historias que protagonizan los deportistas. Entonces yo creo que te da igual que te cambien el tercio a hacer un deporte u otro, que la esencia sigue siendo la misma. O al menos a mí es lo que me ha funcionado. El prestar atención sobre todo a la persona que es el deportista. Y esta mañana también en la charla con la Academia de la Televisión habéis hablado de la profesión de periodista. Hablabais, vosotros sois periodistas deportivos, pero claro, la relación que mantenéis con los personajes se podría asimilar también a los periodistas del corazón, a los periodistas de política, que también tienen esa relación con sus personajes en los diferentes ámbitos. Y la verdad es que es muy parecido, ¿no? Con los deportistas, con los políticos, con la gente del corazón. Es construir una relación, darte a conocer, dejar claro tu mensaje, quién eres, qué quieres, cómo cuentas las cosas, cuál es el tipo de periodismo que tú haces, y a partir de ahí ver si se crea esa conexión. Empatizar muchísimo con la otra persona, o sea que para mí es lo más relevante el saber conectar desde ese punto de empatía, porque si tú como periodista deportivo no entiendes que hay una persona detrás de ese o esa futbolista, jugador de baloncesto, jugadora de tenis, lo que sea, que tiene días buenos, días malos, problemas como los demás. O sea, es el punto de partida, el entender a la persona, el mostrarle que tú eres un mero transmisor, que el deportista siempre va a ser el protagonista y que estás ahí para hacer equipo y llevar todo eso y toda esa emoción, porque al final el deporte es pura emoción, es valores y son cosas muy buenas y muy positivas y se gestionan bien, a esos espectadores, a esos aficionados,
O sea, tenemos mucho bueno por hacer y es una misión que puedes hacer de forma conjunta. O sea, en cuanto entienden eso, ya es todo como mucho más fácil. Y si un día te dijesen, mira, Noemí, no queremos que hagas deportes, ¿qué harías? ¿A qué parcela de la información te gustaría dedicarte? Pues yo no sé si como comunicadora, porque fíjate que yo hago también cursos de comunicación para directivos, para comerciales, con el mundo empresa, y creo que hay muchas empresas que están haciendo cosas muy buenas, que son necesario que se comunique, que se cuente y que se cuente bien, pero no sé si solamente haría comunicación, porque a mí el emprendimiento me flipa, me encanta, me vuelve loca crear proyectos Hasta desde has escrito cero. un libro. No, he escrito un libro, escribir jugonas, que es un poco un legado para las niñas, los niños, está enfocado a ese público para que puedan tener referentes y conocer historias de personas reales, de carne y hueso, porque es verdad que en esas edades leen mucha fantasía y es más complicado, pero también tengo una agencia de becas para mandar becas deportivas a chicos y chicas a Estados Unidos, donde allí sí es posible estudiar mientras desarrollas lo que es tu faceta deportiva y competir allí. O sea, siempre por eso me gusta el crear cosas y lo de las ideas, generar proyectos, hacerlos crecer, ¿sabes? Y ver los frutos que da, que algunos salen bien, otros salen mal, pero esa parte me encanta. O sea, la parte del entrepreneur, que dicen ahora, ¿no? Sí, Es de buena edad, el empresario de toda la vida. Exactamente. Claro, emprendedor, ¿sabes? Tenemos muchas palabras Exacto, en qué castellano. manía con utilizar. Ya, pues se lo ponen ahí en las tarjetas, a mí me hace mucha gracia también, pero... Sí. Decías, precisamente has escrito este libro, el Jugonas, para generar referentes también entre chicas. ¿No crees que también tú misma puedes llegar a ser referente para muchas chicas jóvenes que quieran entrar al periodismo deportivo? Porque ahora parece que todas las chicas quieren jugar, pero también habrán que quieran contarles historias. Sí, hay muchísimas, es verdad que hay muchas, pero siempre tengo un poco de pudor, ¿sabes? A ponerme a mí misma como ejemplo. O sea, yo como que me siento muy orgullosa, muy contenta de lo que he conseguido, de lo que he vivido, de lo que ha sido mi trayectoria, mi carrera profesional, sobre todo del respeto que he tenido del mundo del fútbol, de la Fórmula 1, del tenis, de todos los deportes que he tocado, de cómo el deporte me ha tratado, pero es como ponerme como ejemplo todavía me cuesta muchísimo. O sea, yo hago y dejo estos como pequeños, no sé si legados, llámalo de como quieras, pero tratar de allanar el terreno a las que o a los que vengan por detrás, tratar de ayudar en ese sentido, pero ser ejemplo es como, ¿sabes? Se me pone un poco la piel de gallina y me ruboriza, es como, uy, no sé si... Me imagino que es lo mismo que les pasa a las jugadoras también. Estas jugadoras de fútbol... Pues, yo es que veo algunas que dices, se les hace muy grande a veces también, ¿no? Porque es que todos los focos salen adelante. Porque al final... Yo no sé, yo fíjate, me dedico a esto del periodismo, me ha encantado desde que yo era muy pequeña, el deporte, y sin embargo nunca pensé en estar en televisión, y fíjate. Y yo creo que, pero porque, y cuando te dicen, ay, pero cuando te reconoce la gente, tiene un carácter especial la audiencia de la tele de pago, o sea, yo vengo de Canal Plus, después Movistar Plus, siempre ha sido como diferente, no eres tan popular, o aunque alguien te reconozca es más difícil que se te acerque, te pida una foto, un autógrafo, porque cuando sucede, que a veces es verdad que sucede, ostras, me da mucha vergüenza. Me da mucha vergüenza, es normal. te lo prometo. Entonces yo veo a ellas, a las jugadoras, o ¿sabes?, a las atletas, que les puede suceder lo mismo, porque al final tú te dedicas a lo que te dedicas, tienes tu vocación y la desarrollas no para ser popular o famoso, no para que alguien te reconozca, no por esa parte, sino con una vocación totalmente distinta que está fuera de los focos. Tu objetivo nada tiene que ver con los focos mediáticos o con ser conocida y reconocida. Entonces yo creo que a ellas les pasará un poco lo mismo que a mí. Bueno, Noemí, muchísimas gracias por atendernos y bueno, el día después va como un tiro, o sea, funciona muy bien. Estoy súper feliz. Te iba a desear mucha suerte, pero es que no hace falta porque os va muy bien y bueno, el deporte... Es como era lo de que la suerte te pille trabajando, ¿no? Ahí Exacto, estamos, que la suerte te pille trabajando. Noemí, muchísimas gracias y nada, a ver si nos vemos en Vitoria o donde te inviten. Seguro. Desde luego, si hay algo que me llama muchísimo la atención de Noemí es ese aura de humildad que tiene, sobre todo en el final de la entrevista, diciendo, no, yo aquí vengo a allanar el camino de las generaciones que vengan. Y yo creo que Noemí, a ver, Noemí tiene esas dos partes, es por un lado súper humilde y a la vez cuando la escuchas y hablas con ella tiene un empaque, tiene una fuerza
lo flipas, pero es que no solamente eso, yo creo que todos los que estaban en la mesa, porque teníamos viejas glorias y personas que están empezando de hace 5 o 6 años, ¿no? Yo creo que precisamente la mesa estuvo muy bien por eso, porque pudieron mostrar todas las realidades del deporte, el deporte en abierto, el deporte en autonómicas, y en este caso, Noemí de Miguel, el deporte en pago. Y como le pregunto ya, ¿no? Es que al final, Noemí de Miguel se ha ganado, y aquí Alfonso yo creo que coincidirá conmigo, que es también más deportivo como yo, Noemí de Miguel se ha ganado su puesto a pulso. O sea, es una de las mejores periodistas que ha tenido Movistar Plus. Y hablo de todos los géneros, no hablo de mujeres, hablo de mujeres y hombres. O sea, en general. Sí, ha hecho un poco de todo y sigue haciendo un poco de todo. Y yo recuerdo incluso cuando empezó en el Día del Fútbol con Nacho Aranda. Hacía pareja con Nacho Aranda y lo hacía muy bien. Yo también destacaría lo que comentó Nico de Vicente en la charla, que durante la pandemia, cuando estábamos todos encerrados en casa y que no había deportes, que tuvieron que cubrir los periodistas deportivos información no deportiva, y que ahí se demostraba también lo que comentaba antes, que son un todoterreno y que la profesión de periodista es vocacional, y por lo tanto llega momentos en los que si es necesario informar de otras cuestiones, pues informa de esas otras cuestiones, pese a que no sea el departamento en el que estás, porque en ese momento en tu departamento no hay noticias, porque no hay eventos deportivos. Y la verdad es que lo destacó bastante, y Nico de Vicente también promete mucho, este chico. No me acuerdo quién fue en la mesa que dijo que la recomendación que le hacía a los futuros periodistas deportivos es que primero fueran periodistas y luego se especializaran en deportes. Totalmente, estoy de acuerdo. Es que además es un equipo, la clave de un formato como el Día Después es que es un equipo ágil. Tan ágil que incluso si tú eres una persona que no te gusta el deporte, esa hora que tú veas ese programa te va a gustar, porque es un formato que usa el deporte como excusa para trasladar historias en las que las emociones, al final, las emociones no entienden de, uy, es que tienes que saber de esto para poder entender el programa, ¿no? Las emociones son transversales y además de todo eso, Noemí es un perfil todoterreno que lo hace muy bien. Entonces, quien presenta el Día Después sabe que tiene un tesoro televisivo, pero además tiene que ser un perfil que sepa tirar adelante el programa, y Noemí lo hace. A ver, un par de cosas sobre lo que estáis diciendo. Por una parte, sin desmerecer el Día Después, que me parece un gran programa y un programa histórico, y sin desmerecer desde luego a Noemí de Miguel, creo que se desmerece todo un poco con su conjunto el hecho de que el Día Después en los últimos 10 años más o menos ha tenido un montón de presentadores. Parece que es que pillen al que anda suelto por allí y es el que le toque ese año, porque ya digo, ha tenido variedad de presentadores. Y luego, por otra parte, es cierto que se tiene a los periodistas deportivos como periodistas de segunda, y no. Hay gente de segunda cubriendo el deporte porque su comportamiento como periodista deja bastante que desear, pero no es que el periodismo de deportivo sea de segunda categoría. Hay periodistas deportivos que cubren el deporte porque se les da bien y porque también les ha tocado. Que a lo mejor en otras circunstancias pues hubiesen cubierto política o lo que fuese, y viceversa. Hay gente que está por sus circunstancias cubriendo información nacional o sociedad o lo que sea, y podría haber estado cubriendo deportes si las circunstancias laborales, sobre todo de cuando empezaron, hubiesen sido otras. Bueno, Alfonso, si tú dices que el periodista deportivo se considera de segunda, ¿te has parado a pensar en el periodista musical? Eso ya es doloroso. Eso es primera red. Claro, eso es que es muy triste, porque en la radio todavía se sigue mirando a la gente de la radio musical. No, un tío que está ahí y pone discos y ya está. Pues no, son mucho más que eso. Pero sí estoy de acuerdo contigo que parece que a todo periodista que es de política o sociedad son Dios, pero todos los que están en otras secciones, chusmilla. Pues que sepa la gente también que, al igual que en todos los gremios, también hay informadores de segunda y de tercera y de quinta. Claro. Es que pero no, perdona que te interrumpa, Garro, ¿no? Lo que yo iba a decir, lo que he dicho antes, y vamos a ver si al final depende de cómo sea ese periodista y la calidad que tenga como tal en su profesión. Sea periodista deportivo o periodista político, que ya sabemos que hay muchos periodistas políticos que dan vergüenza ajena, o sea, de cualquier otra temática. Exacto, es que al final es la calidad que tenga la persona como periodista y no en sí el hecho de lo que esté retransmitiendo. Noemí de Miguel, sin ir más lejos, gestionaba el tema de la Fórmula 1 cuando estaba con micro abajo, muy guay. Y Noemí siempre ha sido una persona que cuando ha tenido que hacer una pregunta incómoda, la ha hecho.
y esto nos lo dijo allá, dice, yo he tenido muy buenas relaciones con muchos pilotos, pero a mí me ha tocado hacer la pregunta patapam, ¿no? Y pues cuando Carlos Sainz iba a Ferrari, ella fue la que preguntó. Y la de prensa de Ferrari un poco más y le pega un infarto ahí en medio y se le cae redonda al suelo. Bueno, pues tenía que hacerla y la hizo, ¿no? Y yo creo que también estuvo hablando, Héctor, y así para cerrar, estuvieron hablando también de esto, ¿no? De cómo puedes hacerte, porque en el periodismo deportivo necesitas acercarte a los deportistas para que te den entrevistas, pero a la vez no caer en el amiguismo a la hora de preguntar. Y aquí también entraron y yo creo que fue una conversación súper interesante. Sí, porque puede ser el periodista, se puede convertir en una especie de amigo, como podría ser Ibai Llanos con algunos de ellos, pero tiene que ser periodista al fin y al cabo, y cuando hay alguna situación incómoda, pues tiene que preguntar por ella, porque es su profesión y el deportista tiene que ser consciente de ello. Un periodista no es 100% su amigo. Y pues nada, con esto cerramos el festival. Luego se dieron los premios también. Uno de los premios, por cierto, a nuestros compañeros de Bertera, a los cuales felicitamos desde aquí por el premio festival. Y bueno, otros también recibieron premios. Además, la primera vez que se le dio un premio a una persona de comunicación de televisión, responsable de Movistar, que también estuvo muy bien. Pero bueno, pues los Meeting Festivals... Merecidísimo premio, sobre todo este año, para Purificación González de Movistar Plus. Sí, merecidísimo. A la cual también le mandamos un besito desde aquí. Bueno, y a otros muchos que premiaron, algunos de ellos pues como Canal Cocina, que pasaron por el festival. Y Rubén, pues bueno, ya para septiembre volveremos al festival y esperamos, o esto nos han dicho, que volvemos el año que viene también a Lanzarote. Así que el festival aquí es pues parte de esta casa también. Pues hasta aquí el primer evento de los dos, el Festival Meetings de Lanzarote. Luego hablaremos del World Up, pero entre medias, Alfonso, creo que nos puedes comentar alguna cosilla deportiva. Pues sí, van quedando cada vez menos cosas, pero también más interesantes. En primer lugar, continúa el Mundial de Clubes con los octavos de final de sábado a martes. En principio, el Real Madrid juega el martes a las 9 de la noche, ofrecido por Telecinco. Tras el final de la ACB, tenemos también la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Este mismo jueves, Jimmy Cartagena disputa el cuarto partido contra el Barcelona a las 9 de la noche por Teledeporte. Si hiciera falta un quinto, sería el lunes por la noche en la Ciudad Condal. Cerramos el polideportivo con el Eurobásquet femenino. Semifinales el viernes con España jugando contra Francia y partidos por las medallas el domingo, todo en Teledeporte. Por otro lado, llega Wimbledon, donde ya sabéis tenemos como siempre las máximas esperanzas con Carlos Alcaraz, lo televisa Movistar Plus. En el motor tenemos doble cita, Mundial de MotoGP en los Países Bajos, con las carreras a las 11 Moto3, a las 12 y cuarto Moto2 y a las 2 de la tarde MotoGP. Y justo después, a las 3 de la tarde, Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Y ya sabéis, todo el motor en DAZN. Pues bueno, gracias Alfonso por el deporte y nos vamos con el segundo evento al que yo tuve el gusto de asistir, que fue World Dub. Ay, no, no, coño, que aquí no era. Vamos a ver, un momentito, ¿me estáis encasillando? No, es la costumbre. Oye, cada uno con su trabajo. Bueno, Hombre, a veces nos cuelan cosas. Solamente aclarar que esta semana no hay A Todo Fast, ha habido muy poquitas novedades en el terreno del Fast, pero sí me gustaría decir que el Fast en España cumple 5 años, aunque no os lo creáis. Increíble. Mira, no voy a hacer la rima, que encima alguno se va a alegrar. Sí, no, entonces viene Google y te censura, no te preocupes. Pues bueno, estuvimos en World Up, en concreto en el World Up Automotive 2025 que se celebraba en Madrid. Y se dijeron cosas, se dieron a entender. Entre líneas. Se insinuaron, se levantó la patita. ¿Cómo decirlo? El tomate. Bueno, hubo chicha. Para que os pongáis en situación, nosotros estábamos registrados ya de hace tiempo para acceder al evento, pero 3 días antes nos llega un correo de la organización diciendo que va a asistir Matías González Martín, secretario general de Telecomunicaciones y Regulación de Servicios de Comunicación Audiovisuales. Pedazo de cargo, por cierto, bastante largo, pero claro. Tiene más cargo que sueldo, seguramente. Claro. Sí. Pero es que no solo iba a estar, sino además era la persona que iba a abrir World Up. Es anunciado 3 días antes. 3 días antes. Y nos ponemos todos con las orejas tiesas como los gatos, diciendo, si ha venido este pavo, aquí va a pasar algo. Que vienen cositas. Sí, pero bueno, la verdad es que fue una comparecencia interesante, desde luego. Se nos iban dando datos. Sí que se hablaba de que la radio digital
está muy bien encajada en lo que es muy bien definida en lo que son los MUXes nacionales, que están llenos, eso sí, solo están llenos en Madrid y Barcelona, que es donde están todas las emisoras, que los MUXes regionales estaban bien encajados, sí que decían que les falta un poco encajar esa parte local de la que luego también hablaría Javier Sánchez. Sí que dijeron que había entidades y que había radiodifusores nacionales, me imagino quería referirse a Radio Nacional, y regionales que tenían mucho interés en avanzar en la radio digital, en el DAB+. Y aquí ya empezó la parte de la chicha. Dijo que se estaban buscando maneras con el gobierno de España, que había ruedas de contactos con los propietarios de radios, con proveedores de equipos, con los medios públicos, que se tomaría una decisión, que probablemente en verano, que habría nuevas medidas regulatorias para el DAB+, medidas de impulso. Medida. Hombre, a mí la medida me queda muy clara cuál es. Milímetro. Burocracia. Bueno, así como medida, a mí me llega a la cabeza, creo que lo hablamos ya hace varios meses aquí en el programa, que es necesario un nuevo plan técnico. No vaya a ser eso, a lo mejor, Rubén. Es que no lo sé, ¿qué puede ser? Claro, es que pueden ser tantas cosas, pero yo si tuviera que apostar, pues quizá apostaría por ahí, no lo sé. Están las señales horarias potentes de este programa. Bueno, No te callamos ahora. sí. Pero bueno, de cara a lo que nos interesa a los oyentes españoles, porque también se habló mucho de la integración del DAB en el coche, de hecho hubo un debate sobre las pantallas táctiles en los coches, porque hay tanto partidarios como detractores. Decir que las pantallas táctiles facilitan la elección de la emisora o la elección de la aplicación si tienes un coche inteligente, pero también distraen en la conducción. Ahí hubo debate, pero la chicha llegaría al inicio de la segunda sesión, donde estarían Jaime Pujol por parte de Celnex y por parte de Radio Televisión Española, un conocido de este programa, Javier Sánchez. Se hizo, digamos, mucho hincapié en la importancia de la radio, sobre todo el día del apagón. Hubo hasta un vídeo especial con imágenes de los informativos de Televisión Española, de gente joven que había sintonizado la radio, no por aplicación, por primera vez, esa importancia. Y ahí se volvió a comentar una cosa que Garrobo, yo creo que en autonomías como Cataluña va a dar mucho que hablar, y es que tenemos una radio local muy tupida, hay un montón de emisoras locales, pero muchas son delegaciones de nacionales. Locales puras, en tu tierra bastantes, pero fuera de ellas, Claro, aquí creo que lo comentábamos alguna vez, ¿no? Al final la radio local tú no le puedes dar un MUX, porque es que van a haber 2, 3 radios, a lo sumo en algunas zonas. De los pocos sitios donde pudiera haber un MUX para radios locales sería, por ejemplo, pues como bien has dicho, en Cataluña, ¿no? Que solamente de radios locales del área metropolitana de Barcelona, de la Torre de Collserola, podrían llenar un multiplex, y a lo mejor faltaba espacio, ¿no? Y en muchas zonas también y demás, ¿no? Pero claro, yo aquí me paraba a pensar y decía, hostia, quizá aquí con las autonómicas, si no tienen tantas emisoras, desconexiones por torres, no lo sé, yo creo que pueden hacer algo, creo que lo podrían hacer, pero bueno, veremos a ver por dónde salen. Claro. Bueno, ahí se volvía a hacer hincapié, como se decía, en la radio local. Sí que se comentaba, porque había gente en redes sociales que decía que se había parado el despliegue, que Radio Nacional ya no estaba encendiendo emisores uno cada mes como se venía haciendo en 2024, y dijeron que ese despliegue esperaba algo mayor. Algo mayor. Algo mayor. ¿Viene en conexión con la primera intervención? Yo sigo jugando aquí al tabú, ¿vale? Festival de la indefinición. Desde luego la reunión no fue en alta resolución. No, bueno, a ver, se grabó en HD, pero algunas cosas había que intuirlas. De todas maneras, al final de esta intervención, y ojo, resalto que estuviera Celnex de por medio, que Celnex no es un cualquiera, que de Celnex se ha llegado a decir que no querían la radio digital por presiones de los medios privados. Pero también se comentaba, no solo en esta charla, sino también en otras, que aunque hay medios privados reacios, no solo en España, deben comprender que esto es una sola industria. Pero al final, la última frase, prácticamente antes del cierre de la intervención de Javier y de Jaume, se dijo que en unas semanas, probablemente a final de este mes, algo pasaría en España relativo al despliegue del DAB.
Y ahora sí Bueno, dejo la tarjetita. Madre mía. Blanco y en botella. ¿Cuándo has dicho? Horchata, sí. Vamos. ¿A finales de este mes? Bueno, a lo mejor a finales del siguiente, ¿no? Supongo a finales de julio. Bueno, a ver, realmente lo que dijo el secretario de Comunicaciones fue que en verano, pero claro, todos sabemos que aunque el verano dura hasta el 21 de septiembre la estación, la primera semana de septiembre ya se considera otoño, se considera la siguiente temporada. Si estamos hablando de verano y agosto es inhábil, Debería ser julio. tenemos mes y Sí, poco por debería ser delante. durante el mes de julio. Hombre, es un Julio. buen momento también para poder abrir el tiempo de información pública, en caso de que sea el plan técnico digital y no sea cualquier otra cosa, y que allí todas las operadoras puedan hacer y ya en septiembre arrancar todo el trámite, como han hecho con el de la TDT, me quiero referir. O sea, vendría a ser como un espejo de lo que han hecho allá. Hombre, yo creo que sería buena idea, sobre todo porque, más allá de si la radio digital va a funcionar o no, que ese es un debate que ya tendremos, hay que regularla. No puede ser que esté como está ahora mismo. Coño, planteémonos ya el DAB+, darle licencias a todo el mundo y que si tiene que funcionar, funcione. Desde luego, a ver, intereses, demanda en el mercado sobre este tipo de licencias hay, apuñados. Habrá que ver en qué se traduce todo esto y ya sabéis la típica frase del verano de que el verano siempre es ideal para hacer probatinas. Pero bueno, yo te quería preguntar, Rubén, ¿qué fue en general lo que más te interesó del evento? Y por otro lado, claro, no se encuentra gente que sepa de qué va el DAB todos los días, aunque parezca mentira. ¿Te dio tiempo a hacer contactos? Bueno, me dio tiempo a hacer contactos y hubo una charla muy interesante de una chica americana, Megan, que había hecho un estudio, bueno, ha hecho varios, pero presentó el más actualizado, de qué escuchaba la gente en el coche. Y me abrió la mente porque tendemos a pensar que cuando llega una tecnología nueva, la gente echa abajo la anterior y se queda ya solo con la nueva y ahí forever and ever. Y me quedó claro que no. De hecho, en su estudio de qué escucha la gente en el coche salía que un 25% todavía escucha CD en el coche. Que esto me puso una sonrisa en la cara porque yo soy coleccionista de CDs, me encantan los CDs, pero es curioso, todos hemos asumido como que llega Internet, llega el podcast, llega el streaming, llegan las plataformas de música y ya la gente va a dejar de escuchar la radio, a tomar viento. Pues no es así. No dejan un sistema, una plataforma por otra, no, las simultanean. Hombre, yo también te iba a Si decir, tienen- que no es un dato que me sorprenda tanto, empezando porque, por ejemplo, mi madre es la primera que tiene un Kia Rio del año de la tos y, claro, tiene la radio y tiene el CD. No hay nada más, señoría. Entonces, digamos que... Bueno, eso, Sí, sí. eso me lo decían. Dice, claro, es que el que tiene solo CD escucha CD, pero es que la persona que, por ejemplo, tenga un dispositivo de streaming, aunque sea por Bluetooth, y luego tenga la radio y a lo mejor tenga un CD, es que a lo mejor un día pone la radio, otro día pone el streaming, otro día vuelve a poner la radio, una semana se acuerda y pone el CD. Es decir, no dejan uno por otro, se simultanean. Y eso me hizo, ya te os digo, me abrió la cabeza. Sí, sí, lo cual significa que hay espacio para todos, de momento. Sí, por ahí quería ir yo por lo de los coches, porque cuando él estaba diciendo lo de las pantallas, y ahora también se hila con lo que estabais diciendo vosotros, porque lo que yo quería decir es que en España es uno de los países donde hay una edad de los coches más antigua, es decir, tenemos los coches más viejos de toda Europa. Entonces, eso es un hándicap para el DAB, porque está como con lo del CD ya he flipado, ¿vale? Yo ni se me ocurría que todavía la gente pusiera un CD en el coche, pero yo iba a decir, pues, la FM, evidentemente. Pero Teniendo en cuenta también, te digo una cosa, Cuervo, que es que, como has dicho tú, los propios coches ahora mismo, más o menos la media de edad es bastante grande. Entonces, no es, de 15 años por no lo es menos. tampoco de extrañar. Sí, a eso Claro, iba no yo. es tampoco de extrañar. Y ahora mismo que están impulsando el coche eléctrico, pues bueno, pues no termina Sí. tampoco de tirar. En Entonces, resumidas cuentas, FM, CD, como dice Rubén, incluso en alguna página china que todos podéis imaginar por dónde van los tiros, se venden pantallitas que se pueden poner en los coches antiguos, que va con el mechero en el coche, se retransmite por la FM, por Bluetooth, y que puedes poner, oh sorpresa, Android Auto, radio online, o sea, otra cosa más, pero el DAB no está ahí de momento. Bueno, tampoco es una medida súper efectiva porque aquello es como la mesa de sonido de Rubén que se te cuela de todo, pero bueno. No, pero aquí quiero hacer un matiz porque dices que no hay dispositivos DAB, existen, yo los he visto en vídeos, no los he visto en un coche real, pero es un dispositivo que tiene más o menos el tamaño del cargador
del mechero del coche, lo quitas, lo pones ahí, tiene una pantallija muy pequeñita de 8 caracteres, lo justito para el equivalente al RDS, y tiene los botones de scan de memorizar y luego una ruedecita para elegir la emisora, y por FM te pasa el sonido del DAB. Es decir, existen, las hay en el mercado, pero no se han generalizado. Claro, yo aparte estaba pensando que esto ya daría para otro debate, pero por ejemplo aquí en Cataluña, cuando mi padre ha aprobado, porque al final el dial es compartido entre todas las emisoras, sean FM o DAB, no sé si tú podrías contestarme, que casi parece pregunta de abuela Paca, pero ¿por qué la FM, eso le pasaba en el coche de mi padre, por qué la FM suena un volumen adecuado y la DAB se oye tan baja a veces, que le tienes que subir al 40% el volumen? Mi padre se volvía loco y al final desistía de poner las DAB por eso mismo. Bueno, yo creo que también viene por un tema de ecualización. Esto habría que ponerse bastante técnico, porque en el caso de la DAB hay una recomendación de la EBU-UER de emitir con un determinado volumen, con un determinado rango dinámico, que viene en LUFS. Esto es, ya te digo, es muy técnico, digamos, que hay una recomendación de emitir así y así se sigue haciendo. ¿Qué ocurre con la FM? Para la FM no hay una recomendación, sí la hay. Sí la hay, pero los radiodifusores se la pasan por la piedra, porque saben que el que emita más bajo va a perder oyentes. Entonces, todas a subir el volumen, todas a recortar el rango dinámico, todas a emitir de aquella manera. Y claro, ahí viene la diferencia de que en FM todo el mundo quiere sonar fuerte y en la DAB, como ahora mismo es minoritaria, pues dice, bueno, si han recomendado que se haga esto, pues lo hacemos. Pero es que yo ya empiezo a ver, me han mandado reportes de algunas de esas DAB desreguladas, como lo llaman algunos, piratonas lo llamarían otros, que han cogido el sonido de la FM con el procesado de la FM y la han plantado en el DAB tal como viene. Y aquello suena como suena, entre otras cosas, porque la FM no puede dar la calidad de sonido del DAB ni en rango ni en frecuencias. Entonces, claro, ese copy-pasteo, aparte de una cutrez, es que no incentiva el DAB para nada, más bien al contrario. Suena como una publi de Neox, ¿no? Y bueno, Héctor, aunque hayas estado en Lanzarote, eso no te ha impedido preparar Seriando, ¿verdad? Sí, sí, sin problema. Y es que mira todo lo que nos viene. Este viernes llega por fin a Netflix la tercera y última temporada del Juego del Calamar. Gi-hun regresa decidido a desmantelar los juegos desde dentro, tras la terrible pérdida de su amigo y la traición del líder, que se infiltró bajo una máscara. Hwang Dong-hyuk, que ya hizo historia en los Emmy, firma el cierre como director, guionista y productor, prometiendo un final intenso y emotivo. Desde las 9 de la mañana, hora de España, estarán disponibles los 6 episodios que cada vez empujan más al límite la humanidad de los personajes. ¿Podrá Gi-hun vencer al sistema más brutal? Toda la expectación está servida. Y el miércoles también en Netflix se estrena el documental Atentado en Londres, en busca de los terroristas del 7J. Narra la pesadilla vivida en julio de 2005, cuando 4 terroristas perpetraron ataques simultáneos en el transporte público. Más de 50 muertos, 7 centenares de heridos y 3 semanas de miedo y persecuciones en el Reino Unido. Con testimonios de supervivientes, policías, familiares, políticos y periodistas, reconstruye paso a paso los días del horror, explosiones, investigaciones y un trágico error policial. Producida por los responsables de Gun Number 6 y 24 Hours in Custody, este documental analiza no solo qué ocurrió, sino cómo cambió para siempre la seguridad en el Reino Unido. Y en cuanto a las películas que llegan, pues mira, en Filmin este viernes podéis ver Grand Tour de Miguel Gómez. Esta coproducción europea, rodada en blanco y negro, ganó el premio a Mejor Director en Cannes. Ambientada en 1917 en Birmania, cuenta la huida de Edward tras rechazar casarse con Molly. Su viaje por Asia se convierte en un retrato hipnótico sobre el vacío emocional y la nostalgia. En Movistar Plus, por su parte, también el viernes se estrena Cónclave, ganadora del Oscar al Mejor Guión Adaptado. Ralph Fiennes, Stanley Tucci e Isabella Rossellini protagonizan este thriller, un cónclave para elegir un nuevo papa y muchas intrigas en los pasillos del Vaticano, eso sí, sin la familia de la tele de fondo. Y el sábado llega a Filmin Daniela Forever, de Nacho Vigalondo. Un hombre herido por la pérdida de su novia encuentra un tratamiento experimental para controlar sus sueños. Así revive noches en las que puede volver a estar con ella, pero corre el riesgo de perder la realidad. Y cerramos con otro documental, y es que el viernes llega a Filmin Quinografía, un emotivo retrato
retrato del dibujante Kino, creador de Mafalda. A través de entrevistas y archivo personal, el documental explora la vida del autor, su familia, su legado y sus días en el exilio antes de volver a Argentina. No faltan anécdotas sobre el origen de su personaje más famoso. Y ya sabéis, esta semana os espera de todo: acción extrema, historia real, viajes emocionantes y un homenaje a un creador universal. Así que disfrutadla y nos escuchamos en la próxima. Y tú descansa porque se te nota cansadillo, ¿eh? Es lo que tiene Lanzarote. Ay, qué bien. Es lo que tiene Lanzarote, que te has pegado un curro, de verdad. Gracias. Pero bueno, vamos llegando al final y hay una cosa que yo os quería contar, porque aquí en la mesa tenemos a gente que son nuevas incorporaciones, como Rubén Estevez, como Fernando, pero también están aquí viejos caballeros que llevan desde el principio del programa. Bueno, sí. Héctor desde el segundo. Es verdad. Bueno, eso lo apañaremos cuando terminemos los mediatizados. Haré un programa yo solo. Eso. Está muy bien eso. Nos debes un programa. Los mediatizados. Pero. La cosa es que nos hemos vuelto a adelantar al futuro. ¿Sí? Sí, hombre. Sí. ¿Qué ha pasado? Es que ¿Cómo? Lo hicimos sin querer. Ajá. Bueno, también muchas veces nos pasa, ¿eh? Vale, pues en una grabación, creo que era todavía F de Radio, no eran los mediatizados, sucedió tal que esto. Turno ya de nuestra sección. Vale, volvemos a empezar. Ponme las horarias. No sé con la hora. ¿Qué es esto? A ver, pero ¿qué? Eran horarias remix. Las horarias de máxima. No te la comes. Es que más que unas horarias, parece solo esto de los del coma, joder, de que tuviera coma aquí alguien. Ya muerto. Rubén. Es que vaya tela, joder. Por Dios. Este va a ser uno de los mejores momentos que no podrán salir al aire. Sí, ¿No es porque estas cosas habría que emitirlas? Habría que hacer un making of. Bueno, y lo estaba poniendo 11 años después. Esta es la versión corta porque dijimos muchas más gilipolleces, pero las he recortado, ¿vale? Sí. Querellita. Recuerdo desbloqueado. De verdad que me acordaba de las horarias de remix, no me acordaba de todo lo demás. Yo tampoco, Lo de las horarias de máxima no me acordaba. Bueno, acordaos que por entonces es cuando la COPE tenía esas horarias fashion de la Suecope, que no se sabía si eran horarias o realmente qué eran. Sí, me acuerdo. Bueno, pues esto que nos ocurrió hace un montón de años ha pasado en una radio seria el pasado sábado, en concreto en la cadena SER. Joder, parece un código Morse ahí en clave. Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. ¿Cómo se puede quedar encasquillado la horaria de la cadena SER? Ya eran las 7 y un minuto, con lo que ha durado. Sí. Eran las 8 o las 9 con esa cantidad de pitidos. Yo sé lo que es enfrentarme a unas horarias y es un dolor de cabeza que te pueda suceder algo así, porque ya ese señor ha cogido 6 veces aire y una séptima para no reírse. O sea, que es Exacto. Y no se ha reído más porque estaba en directo y tenía que entrar boletín. Claro, ¿Estáis seguros que la SER no tendrá a alguien encerrado contra su voluntad dando las horarias cada hora y nos está dando una señal? Sí, eso parecía. SOS. Demasiado bien funcionan esos ordenadores, ya te digo yo. Aquí hemos padecido interferencias de la Guardia Civil, eso lo sabemos internamente. Yo creo que la cadena SER lo que ha sufrido son interferencias de algún aparato de algún hospital y algún enfermo pues no estaba muy bien. O de la NASA, le suba al oído. Yo creo que más que una interferencia es un ordenador del paleontólogo jurásico o algo así. Que de cuando nació Jordi Hurtado, sí. Primo hermano del Menolío. Que creo que todavía tiene MS2. Esto me recuerda un poco a una parodia que hicieron en una cuña hace ya muchos años, creo que del Ron Malibu, que sonaban las sintonías tal que así.
Bueno, esto es una recreación, ¿vale? Radio Malibu. Sube la bilirrubina. Pero en fin, si alguien tiene todavía un telégrafo de Morse y quiere hacer las horarias, pues nada, que se vaya divirtiendo este verano como hobby. O entrando en coma, lo que más apetezca. No, hombre, no empecemos con las comas, que luego la coma, el punto y coma, es un lío muy gordo. Uy, sí, no estoy ya para hablar, que tengo que... Gramática. Quien tiene que poner las comas y los puntos es Radio Chips, que nos ha vuelto a mandar carta y no tengo ni pastelera idea de lo que va, así que ponla. Hola Rubén, hola Antonio, the new God Robots and the old God Robo. Y a todos los que estáis por ahí, observando cómo ahora hablar de audiencias del Hormiguero y Broncano en horario de exacta coincidencia ya no es un tema a tratar por ningún medio. Hablando de audiencias de la noche a la hora de cenar. Este verano hablaré en el blog de una especie de pezones masculinos, una especie de apéndices intestinales, una especie de muela del juicio que hay en Radio Nacional, que es un tema que ya sabéis que me lleva loco este año. Es muy interesante porque ilustra a la perfección cómo en la radio las audiencias van lentas, pero las mentes de los que programan más todavía. Es verdad que Radio Nacional no ha tendido demasiado a dar la botella por los deportes a medianoche, pero lo cierto es que siempre ha emitido Radio Gaceta de los deportes a la hora de cenar. En tiempos antiguos era ese sitio donde la gente escuchaba los deportes y todo tipo de deportes. Han pasado los años, ha llegado a morir Gozalo, y aquello era pues un máximo de audiencia, pero ha dejado de serlo. Pero es que ha dejado de serlo de tal nivel que ahora podría decir que empieza a ser un lastre para el programa de noche. Fijaos, hemos pasado de que fuera un programa diferenciado a estar incluido en el 24 horas para que ayude a su audiencia, a que ahora mismo sea un lastre inamovible. Porque ¿cómo vas a quitar tú una cosa que llegó a funcionar tan bien? Es que han pasado casi 30 años de aquellas épocas doradas del programa y no son capaces de reconocer que eso ya no tiene audiencia. Siguen creyendo que es una especie de tótem que no es discutible. Queridos programadores de la radio en general, sirva el caso de Radio Gaceta para hacer reflexionar sobre todos esos formatos que creen que son claramente no modificables y que se atrevan a cambiarlo antes de que pasen 20 años viviendo en un error constante. Atrévanse a hacer cosas mientras los deportes nocturnos de Onda Cero son una rémora de cuando ahí había cosas potentes. Atrévanse a hacer programas que rompan con lo ya establecido, pero no por una cuestión de ambición y audiencia, sino ya por una cuestión de lógica y de no dejarse comer por las circunstancias años y años. Siempre digo que lo que programa es el miedo, pero no puede ser que haya cosas que se dejen de hacer por pura vagancia o por el que dirán un día en la prensa. ¿Habéis detectado si ha dicho alguna palabra como lo del hasta luego Lucas para detectar si ha dado una exclusiva o algo? No. Vale. No, esta vez no. Me consulto a la vista. Porque la semana pasada quiero deciros que cuando dijo el hasta luego Lucas, cuando se emitió esto a las 8, ya había salido la noticia del rumor de Juan Ramón Lucas. Pero a él nos mandó la carta 24 horas antes de ese rumor. Ahí lo dejo, ¿eh? ¿Ves? Radio Chip se adelanta al futuro. O sabe cosas. La bola de cristal. Pero en este caso no sabe nada. Yo estaba esperando a ver si trae hoy alguna exclusiva. Espero que no sea. Y el programa de los deportes, espero que no sea lo que se les ocurra cambiarlo a las 11:30 de la noche. Sea lo que sea, sabed que Radio Chips te lo cuenta. Está tranquilo que quien va a dar la exclusiva es José Pablo. Ahora, que de aquí un ratito sale en el Congreso, ahí va a dar la exclusiva para jodernos el programa, como siempre, así que tranquilo, no pasa nada. O el lunes. Bueno, al menos pensemos que ha venido bien porque no teníamos el de exclusiva preparado. Pero bueno, sí que dijo José Pablo que debía haber cambios dolorosos pero necesarios en Radio Nacional, ya veremos en qué se traduce, pero lo que se traduce en el final del programa es que Fernando diga lo que él sabe muy bien que tiene que decir. Pues venga, vamos rapidito, que esta semana hay EGM. Este programa es que aticamos sintonías de bensound.com y Traquiverde, y como siempre estamos en iVoox, Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer y Podimo. Rubén, a partir de las 8 el miércoles en neo.es y cuando diga Antonio, que es el jefe, en la radio. Ya os avisaremos de a qué hora vamos a poner pues yo te lo iba a preguntar para ponérmelo en la agenda, ¿sabes? Y el twist, el twist. Entre las 7 y las 8 arrancaremos. Cuando diga Antonio, como siempre. Depende del agua de litines que nos tengamos que tomar con los datos. Cuando diga Antonio, cuando diga yo, porque a lo mejor me va a tocar admitir a mí, pero bueno. Bueno, si ya. Depende de Amaral, si la hora es española, ya si no. veis el. Venga, suficiente, hasta la semana que viene. Au revoir. Adiós. Adiós.